Hola chicos, ¿cómo están? Bien, nuestro primer tema, nuestra primera sesión es conocer acerca del tratamiento de aguas industriales, parte uno. En esta parte uno lo que vamos a hacer es eh, dar un soporte acerca de la clasificación o etapas que consta un proceso de tratamiento de aguas, los equipos que están involucrados y las subetapas que puede haber en cada etapa, los parámetros que hay que tener en cuenta. La parte 2 ya es el complemento, ¿no? El diseño. Por ejemplo, ¿qué etapas hay que seguir para obtener un agua para caldero, o un agua para enfriamiento, un agua potable, un agua residual? ¿Ya? Pero esta primera etapa sí es bastante interesante, ya que es la base para la siguiente sesión. Bien, eh, hay dentro de los saberes previos, por ejemplo, una interrogante, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de tratamiento de aguas residuales industriales? ¿Qué parámetros se debe tener en cuenta para la elección del equipo de proceso? ¿Cuál es la importancia de conocer la simbología de cada equipo involucrado en el tratamiento de aguas? Entonces, son conceptos que de repente ustedes ya tienen que conocer, para eso se les estoy brindando toda la información. ¿Ya? Bueno, una de las preguntas que lo vamos a debatir en clase es, ¿por qué crees que es importante tratar las aguas residuales en la industria? ¿Todas las aguas seguirán el mismo tratamiento? No. Entonces eso ya en clase lo vamos a debatir. Al final de la clase, ustedes van a describir el proceso de purificación de agua industrial, ¿no? Conocer las etapas, las secuencias, dónde tengo que tomar un análisis, qué es lo que tengo que hacer para diseñar una planta de tratamiento de agua residual industrial. Bueno, en clase ustedes tienen una motivación que les voy a compartir acerca de mi experiencia cuando realicé mis pasantías en la empresa Cemento Pacalmayo. Muy interesante, ya que realicé mis prácticas en el área de tratamiento de aguas. Va a ser muy interesante, ¿no? Eso lo vamos a ver en clase. Bien, agua y sus tratamientos. Nosotros tenemos la industria y esta industria va a generar efluentes y uno de ellos es el efluente líquido, que vendría a ser el agua residual. Entonces, hoy en día con las normas vigentes, si tú quieres eliminar al río o al desagüe esas aguas, hay que tratar. Entonces, ¿cuáles son las etapas, no? Para llegar a ese tratamiento. Entonces, veamos. La primera etapa es un tratamiento primario que involucra eh, operaciones físicas y procesos químicos, ¿no? Luego tengo un tratamiento secundario, el cual es un proceso netamente biológico, que puede ser aeróbico o anaeróbico. Y finalmente un tratamiento terciario, igual involucra absorción, filtración, desinfección. Este tratamiento terciario lo que va a buscar es purificar el agua para, para cierta utilidad. Bien, antiguamente eh, lo que hacía era evacuarse al río, ¿no? De repente sin tener en cuenta el grado de contaminación, pero hoy en día eso se va a eliminar, pero con ciertas características, ¿no? Eso ya completa lo que es el tema medio ambiente, ¿no? En la parte de lo que es legislación. Entonces tenemos que cumplir con lo establecido por la norma, en donde el efluente tiene que, los contaminantes tienen que estar por debajo, ¿no? Del límite máximo permisible. Pero hoy en día las empresas, para optimizar sus operaciones, ¿qué es lo que se realiza?
la reutilización de esa agua. Ya sea para la fabricación de energía, ¿no? O por ejemplo agua como agente refrigerante, o de repente para utilizar agua de riego dentro de la empresa, si es que tiene áreas verdes o se genera mucho polvo, o de repente para lo que es los servicios generales, en este caso para los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, en toda empresa lo que busca es hoy en día la optimización de un proceso y más allá de ello también la reutilización de alguna forma, con la finalidad de poder mejorar el proceso o tratar de que el proceso sea rentable y sobre todo evitar la contaminación. El tratamiento primario tiene por objetivo reducir los sólidos en suspensión o acondicionar el agua para pasar al tratamiento secundario. Los sólidos en suspensión. Tenemos aguas muy turbias, ¿no? A veces también el agua viene contaminado pues, con partículas orgánicas o botellas plásticas, vasos plásticos. Entonces, eso se va a eliminar. Arenas, arcillas. Eso es lo que se busca en el tratamiento primario. Para eso utiliza pues, lo que es un desbaste, un desarenado, una sedimentación, una flotación, una neutralización, coagulación, floculación. Acá tenemos un equipo, pues, que pues, la función de este equipo, observen, lo que está haciendo es eliminar las arenas, que vendría a ser un desarenado, y a la vez tenemos unas tuberías internas en la cual se insufla aire para poder realizar la flotación. El, el diseño de cada equipo ya es otro tema, ¿no? Porque tiene que ser a detalle y también es un poco más complejo. Pero en el tema que estamos desarrollando es conocer el proceso, las etapas, los equipos que están involucrados para poder diseñar una planta de tratamiento de agua. Ya también al final del curso yo les estoy enviando información cómo es el diseño de cada uno de estos equipos, ¿no? Porque ahí sí tenemos que ir a fondo. Es muy interesante este tema. Eh, Estos puntos, por ejemplo, el desbaste se utiliza rejillas para la eliminación de botellas plásticas o bolsas, ¿no?, que vengan dentro del agua. El desarenado, eliminar las arenas, las partículas más gruesas, como pueden observar acá en el equipo. La sedimentación ya son las partículas más finas, ¿no?, en donde van a través de un proceso de coagulación-floculación, se van a formar partículas más grandes, los famosos flocks, y como su masa va a ser mucho mayor, entonces por gravedad va a ascender al final. Entonces, esa es la etapa de sedimentación. Una flotación, acá se está utilizando aire para eliminar las partículas hidrófobas, ¿no?, superficialmente, que en este caso tendrían que ser las grasas o los aceites. Una neutralización, a veces se tiene, por ejemplo, aguas muy ácidas, entonces se debe neutralizar, ya que recuerden que también un agua muy ácida puede corroer cualquier equipo del proceso, ¿no?, o instrumento. Entonces, si está muy básica, tenemos que reducir ese pH. ¿Sí? Ya en clase, les repito, se va a profundizar cada tema. La coagulación, floculación, pues, una vez que se ha realizado el desarenado, igual va a haber partículas suspendidas, ¿no?, coloides en el agua. Entonces, estos coloides, digamos, su densidad va a ser menor a la del agua, entonces van a estar flotando. Y para ello lo que se realiza es una coagulación, una floculación. En la coagulación se va a adicionar los reactivos
con la finalidad de que estos coloides densidad menor que el del agua puedan aglomerarse, unirse. Entonces, conforme se van uniendo, su masa va a ir aumentando. Y ahí utilizamos el flocculante para que ayude esta unión de estos coloides, o sea, más rápido y permita, una vez tenido una masa más grande, que es el famoso floc, entonces su densidad ahí va a ser mayor que la del agua y va a empezar a sedimentar hacia el fondo, ¿no? Hay una serie de reacciones que también lo vamos a ver en clase. Esas serían las subetapas del tratamiento primario. El tratamiento secundario, el objetivo es remover la materia orgánica contaminada, ¿no? Por ejemplo, acá sí se utiliza bastante para lo que es el tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Y también pues las que vienen de las industrias con carga orgánica, ¿no? Las heces fecales, por ejemplo. Ahora, esta etapa puede realizarse de dos modos, ¿no? Utilizar un reactor aeróbico o anaeróbico. Como se podrán apreciar las imágenes, cada etapa tiene ciertas características, ¿no? Miren, en las entradas y salidas hay similitud, ya que entra con 100 kilogramos de QO, que es un parámetro que tenemos que tenerlo en cuenta también cuando hay esta carga orgánica, y a la salida 10 kilogramos de QO. Similarmente es en el reactor anaeróbico. Lo que sucede es que en el aeróbico dice aeróbico, necesito aire, entonces tengo que utilizar una fuente externa que me pueda brindar aire. Puede ser un compresor, los famosos blower, que son los más usados, ya que aire a través de compresión pues, es muy caro, ¿no? Entonces acá se va a obtener lodos 60 kilogramos para tratar. En cambio, el secundario se va a obtener ¿cuánto de lodo? 10. Y el resto se ha convertido aquí a metano. Y el metano es un combustible y lo podemos utilizar como fuente de energía. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y acá tenemos las reacciones. Acá necesito oxígeno, la materia orgánica presente, la carga microbiana o bacteriana que necesito para ayudar a la degradación. Voy a obtener CO2, agua y biomasa. Productos no contaminantes. Acá pues ya no va a haber oxígeno. Voy a obtener CO2 y metano y biomasa. Tan interesante. Hay que conocer bastante la química para poder comprender cada una de estas etapas. Muy interesante, ¿no? Uno de los, digamos, procesos o etapas que se dice acá, por ejemplo, es el de los lodos activados. También tenemos lagunaje, ¿no? Pero cada una de estas etapas que uno va a utilizar o ampliar va a depender también del costo-beneficio o cuánto hay que tratar. El tratamiento terciario, eliminar todos los contaminantes que no se han podido eliminar, ¿no?, en el tratamiento primario o secundario. Y sobre todo la purificación de esta agua, ¿no? El tratamiento terciario pues va a buscar obtener características para un determinado fin. Llámese la eliminación, por ejemplo, al río, o que esta agua cumpla ciertas características para de repente utilizarlo como riego, ¿no? Entonces, en eso consiste el tratamiento terciario. Y que también hay etapas pues, que incluye la absorción. Por ejemplo, se utiliza columnas de carbón activado para eliminar olores, sabores. El intercambio iónico para eliminar la dureza del agua. Previo a esto hay un tratamiento con cal para eliminar la mayor cantidad de dureza posible, pero siempre
hay un remanente y eso se elimina en las columnas de intercambio iónico. La osmosis inversa, por ejemplo, es un equipo cuando yo quiero desalinizar el agua de mar. Ahí se utiliza bastante. La electrodiálisis, que hace uso también, por ejemplo, de equipos que están conformados por metales. Si tengo un metal de carga positiva, entonces ahí se van a traer todos los aniones, ¿no? Carga negativa que puede haber en el agua. Y si tiene cationes, utilizar una placa con carga negativa. Entonces, es la electrodiálisis. El rompimiento, ¿no? O la eliminación de los cationes o aniones a través de corriente eléctrica, electricidad. La cloración y ozonación es un proceso ya más para eliminación de patógenos, para eliminar estas bacterias. El E. coli, por ejemplo, yo tener un agua pues, libre de bacterias. La cloración y ozonación, pues muy empleado en las plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? Por ejemplo, tenemos la planta Chaymoch, ahí sí, bastante cloración. Hay empresas que utilizan la ozonación, pero la generación de ozono es otra etapa y es costoso también, ¿no? Entonces, como repito, estas etapas van a depender de las características del agua que voy a tratar y también del costo-beneficio que se va a lograr al diseñar esta planta. Las características e impurezas del agua. Al principio yo no voy a tratar un agua o voy a diseñar una planta como yo quiero y listo, y trato el agua, no. Para diseñar una planta lo primero que tengo que hacer es conocer las características, la composición de esta agua. Porque de repente hay contaminantes o parámetros que están por debajo del límite máximo permisible, entonces yo ya no, de repente voy a omitir una etapa. Entonces parece muy importante el control, ¿no? A través del análisis químico en el laboratorio de una serie de parámetros. Esto es una parte porque es bastante. Recuerden que hay parámetros físicos, químicos y biológicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los físicos, acá en modo de resumen, tenemos los sólidos de suspensión, sólidos sueltos, sólidos totales, la turbidez, pH. Son parámetros físicos que se tiene que analizar dentro del laboratorio. Los parámetros químicos, por ejemplo, los cloruros, fluoruros, sulfatos, calcio, magnesio, las grasas, los aceites, tenemos que analizarlo en el laboratorio. El nitrógeno, los metales pesados, bueno, son parámetros químicos. Y los coliformes fecales o totales ya se hace un análisis microbiológico, ¿no? Entonces, cuando yo quiero diseñar o voy a diseñar una planta de tratamiento de aguas, primero tengo que caracterizar mi agua, qué contaminantes tiene. Y en base a eso ya, qué tratamiento va a seguir, qué equipos voy a utilizar. Porque no se trata de diseñar una planta a mi gusto, ¿no? Como yo quiero, no. Sino hay que cumplir, hay que caracterizar el agua. Por ejemplo, si yo quiero tratar un agua de lluvia para agua como refrigerante, entonces esta agua de lluvia pues no va a tener de repente grasas, aceites, no va a tener muchas partículas suspendidas, entonces yo voy a eliminar lo que es el cribado, el desbaste, ¿no? Ya no voy a utilizar esas etapas. De repente lo primero que haré es neutralizar, utilizar por ejemplo un proceso de cambio iónico, ¿no? Porque el agua ya está clarificada, ¿se dan cuenta? Entonces esa es la importancia de conocer estos parámetros. Bien, acá les muestro algunos equipos. El desbaste, por ejemplo, tiene una rejilla. Como les dije, pues ahí se van a quedar atrapadas las partículas más gruesas, botellas plásticas, lo que pueda haber. El desengrasado, desengrasado es un equipo acá que está ya complementado, ¿no? Para realizar dos funciones. La neutralización también que se realiza en tanques.
cada de estas imágenes, cada de estas unas etapas, vamos a profundizarlo en clase, como lo repito. Esta es una coagulación-floculación. Cuando ocurre una coagulación-floculación, se utiliza cal, en la cual la reacción va a ser muy lentamente. Y acá pues se va a obtener lo que es, utilizando, por ejemplo, el carbonato de cal, la cal viva, que se va a formar hidróxido de calcio, y este hidróxido de calcio va a atacar al carbonato de calcio o bicarbonato de calcio, y se va a obtener hidróxido de calcio, que es un compuesto insoluble, y lo cual va a permitir precipitar al fondo. Observen este diseño cóncavo para que facilite o ayude a la precipitación. Y por la parte superior va a ir eliminándose ya el agua clarificada, que pasaría para complementar el proceso, la etapa de coagulación-floculación a un filtro, ¿no? Eso es muy importante, la filtración. Acá tenemos un equipo, pero más que todo es un tanque, ¿no? Bastante grande porque voy a tratar volúmenes inmensos, que va también a realizar el objetivo de coagular y flocular esa agua. Y si ustedes pueden apreciar un poco más, hay una serie de canaletas encima, una serie de orificios. Entonces, esa agua superficial va a pasar a esta canaleta y esa agua va a pasar a la siguiente etapa. Lo mismo que sucede acá en este diagrama. Bien, acá en esta imagen, pues miren, se agrega en este caso el floculante. Las partículas están separadas, ¿no? Y lo que hace el floculante es unir estas partículas que se tratan de unir, aumente su masa y puedan precipitar. El coagulante más usado es el sulfato de aluminio, o el alumbre que se lo conoce, pero también hay el cloruro férrico y el sulfato férrico. Los floculantes son polímeros, pueden ser orgánicos o también sintetizados, ¿no? El tratamiento de agua secundario se utiliza bastante lo que son los activos. Pues estos equipos normalmente se diseñan in situ, se hacen las pozas y se acondicionan de manera que permite eliminar la materia orgánica. En este caso, pues es un tratamiento, como podemos apreciar en la imagen, aeróbico, ¿no? Se está insuflando aire. Y acá está cómo sería la manera de realizar su diagrama de flujo. Y el tratamiento terciario, miren, acá tenemos las columnas de carbón activado. No, acá ya es un equipo reales. El carbón activado que se utiliza es muy fino, aproximadamente malla 150, 200, el cual va a permitir eliminar sabores, olores que aún esté presente en el agua, ¿no? Puede tener un agua muy clarificada, pero puede tener un olor agrio o un olor muy fuerte, entonces esto se elimina con el carbón activado. Los equipos de infección, como les dije, se utiliza, por ejemplo, en la planta de agua potable de Chalimochi. En nuestra ciudad utilizan lo que es la cloración. Se insufla cloración. El cloro. Puede ser hipoclorito de sodio, puede ser clorogas. Entonces lo que se busca con este compuesto químico, eliminar los microorganismos y seres patógenos. La radiación ultravioleta, como les repito, es muy utilizado en lo que es el tratamiento de aguas para embotellamiento, porque ahí sí va a ser más completo, ¿no? Entonces tiene su fin, porque si yo voy a obtener agua en botella, no voy a utilizar cloro, porque esa agua, cuando uno lo va a probar, pues va a tener sabor a cloro, ¿no? En cambio acá sí se utiliza UV con la luz nada más, con esta luz ultravioleta se va a eliminar la cantidad de bacterias, pero no va a haber presencia de cloro, ¿no? Porque imagínense, usted va a comprar su agua en botella y siente ese saborcito a cloro, no tendría sentido, ¿no? Entonces, repito,
Cada una de estas etapas o equipos o métodos de desinfección va a depender del fin, de lo que yo quiero obtener al final del tratamiento. Tengo acá, por ejemplo, lo que es la filtración, las columnas de filtración, y esta imagen me muestra cómo está conformado, ¿no? El filtro. Tiene una arena, es una arena muy especial, no es cualquier arena, también que va a permitir captar partículas muy pequeñas aún suspendidas, ¿no? La grava, la gravilla, perdón, con diámetros más pequeños y la grava al final. En ciertos casos o en ciertos tratamientos, una etapa de filtración también involucra una capa de carbón activado, ¿no? Para que ya se dé una preeliminación de olores o sabores, ¿no? Entonces, hay que recordar que el proceso en sí va a depender primero del piloto que se realice en laboratorio y determinemos las condiciones y las etapas óptimas para obtener el recurso que uno busca, ¿no? Tengo las columnas de intercambio iónico. Esto es muy importante también para eliminar los cationes, los aniones. Esto se utiliza y estos equipos netamente van cuando yo quiero obtener agua para caldero, ¿no? Donde tengo que eliminar todos los aniones, todos los cationes para evitar lo que es el encalichamiento en las tuberías, la corrosión. Miren, el intercambio iónico está formado, las columnas contienen un material sintético, o puede haber también de forma natural, como las zeolitas. ¿Y qué sucede? De que si yo tengo, por ejemplo, cloruro de calcio en el agua y la zeolita, este Z es la cadena del compuesto o de la estructura sintético natural, y va a tener este sodio dentro de su estructura. Entonces lo que va a suceder acá es una reacción de desplazamiento. Este calcio, cuando entra en la columna, va a ser desplazado por el sodio. Nos va a quedar la cadena de la resina o la zeolita natural acomplejada con el calcio. Y ahora voy a obtener el cloruro de sodio. Entonces en el agua, una vez pasado la columna, ya no hay cloruro de calcio, sino cloruro de sodio. Y el sodio es soluble en agua. Y esa resina sintética o natural que está dentro de la columna se ha cargado con calcio. Entonces hay etapas en donde se tiene que hacer el retrolavado. Pero más que retrolavado, la regeneración, en donde yo voy a utilizar, en este caso, cloruro de sodio, sal, o una solución de sal. ¿Para qué? Cuando voy a hacer el retrolavado, se hacen en contracorriente a veces. ¿Por qué en contracorriente? Porque va a permitir que las resinas que están dentro de la columna puedan ser removidas de tal manera que se puede eliminar todo el calcio que se ha captado dentro de la resina. Y nuevamente voy a obtener la zeolita o la resina sintética con sodio. Y en el ciclo de regeneración se ha eliminado agua con cloruro de calcio. Y eso nuevamente se recircula para el tratamiento, ¿no? Es tan importante conocer estas reacciones de tratamiento, ¿no? Porque se toma en cuenta para el diseño de las columnas estas reacciones. También, por ejemplo, yo tengo zeolitas. Por ejemplo, cuando quiero eliminar los cationes con carga positiva, calcio, magnesio, y hay zeolitas que tienen dentro de su estructura el ion OH. Y este ion OH es negativo, entonces, ¿qué me va a permitir eliminar? Aniones. Y cumple el mismo procedimiento. Por ejemplo, acá va a haber una reacción de desplazamiento
El ion sulfato va a venir al complejo de la resina sintética o natural y el OH con el hidrógeno que va a formar. Y el ciclo de regeneración inversa es que si mi columna, el material que está dentro de mi columna de intercambio, se ha quedado con el anión, entonces yo tengo que eliminar ese anión, tengo que regenerar mi columna. Para este caso utilizo hidróxido de sodio. Hay mucho más reacciones eh, dependiendo de lo que quiero eliminar, porque en ciertos casos también se regenera con ácido, por ejemplo. Eso ya también en clase lo vamos a complementar. La osmosis inversa, pues, muy utilizado para lo que es el tratamiento de aguas con bastante exceso de sales. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Trupal es una de las empresas que utiliza para su tratamiento de aguas osmosis inversa. Pues acá se utiliza presión sobre la solución que está altamente concentrada. En este caso, pues, el agua de mar es una solución altamente concentrada, exceso de sales, y por medio de estas membranas o filtros va a pasar el agua y acá se va a quedar las partículas o las sales. Y de esa manera se va a eliminar, pero sí se utiliza presión. Hay otras empresas extranjeras, por ejemplo, que utilizan una especie de destilación, ¿no? Pero entre destilación y osmosis inversa, destilación es un proceso más caro. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho el agua que utilizamos en casa, ya que de repente en un futuro las fuentes de agua dulce se terminen y se tiene que obtener agua potable a partir del agua de mar, por ejemplo. Y eso que va a implicar que nosotros vamos a tener que pagar más por ese bien, ¿no? Por esa sustancia, pues, que de hecho es muy fundamental, no solo en casa, sino también dentro de las industrias. Bien, jóvenes, luego viene una actividad grupal que lo vamos a ver en clase. Este es un diagrama de flujo a modo de resumen. Un tratamiento primario, las subetapas: homogenización, neutralización, conversión, floculación, sedimentación, flotación, desenredado, desbaste, que se va a eliminar sólidos, coloides, aceites y grasas metales. Esa agua va a pasar, si hay carga orgánica, va a pasar un tratamiento secundario, donde se va a eliminar ¿qué? Materia orgánica, ¿no? A través de los lodos activados, mayormente, porque tiene ahí lagunaje, digestión anaerobia, ¿no? Y luego pasaría un tratamiento terciario, donde se eliminan sales disueltas, microcontaminantes, y hay un afino de depuración. Pero si es que dentro de mi agua no tengo carga orgánica, como por ejemplo el agua de lluvia o agua de pozos, no hay carga orgánica, pues yo de frente del tratamiento primario me paso al tratamiento terciario. Esa es la secuencia, jóvenes, que sigue, o las etapas, ¿no? Están involucradas en el tratamiento y diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tienen una asignación para casa, también videos, tienen 3 enlaces de YouTube que van a aprender bastante, van a ver casos muy interesantes, a modo de resumen también acerca del tema. Tienen fuente bibliográfica para que puedan complementar lo aprendido. Y bien, jóvenes, eso sería, a modo de resumen, esta sesión. En clase ya nosotros vamos a tratar de complementar mucho mejor todos estos temas. Y sobre todo, es de gran interés para nosotros los profesionales, porque hoy en día se habla mucho de lo que es el medio ambiente. Inclusive uno de ellos, un proyecto de gran envergadura hoy en día, es lo que respecta, por ejemplo, la siembra, ¿no?, de aguas de lluvia. Entonces, por ejemplo, es muy importante conocer estas etapas, ya que se pueden hacer proyectos o diseñar plantas en el sector agrario, en la parte sierra.
Entonces, jóvenes, pues hay que tener muchas ganas, mucho énfasis de querer aprender todos estos tratamientos.